Hola, Dios les bendiga a todos. En esta oportunidad, nuevamente, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de acercarnos con gratitud y con mucha fe a la palabra de Dios. Quiero invitarles a que hagamos juntos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento queremos poner nuestras vidas en tus manos. Nuestra fe y nuestra confianza están puestas en ti, de que la Biblia es la palabra preciosa tuya, Señor, y que en este momento viene a nuestras vidas como una bendición maravillosa. Te pedimos que nuevamente hagas el milagro de operar en nuestro entendimiento la capacidad de asimilarla, Señor, y que también de mi parte yo pueda comunicarla de la manera más fiel y más objetiva posible. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien, en esta ocasión quiero que reflexionemos un poco sobre lo siguiente. Cuando una persona anuncia su decisión de seguir a Cristo, existen muchas reacciones. Hay muchas maneras en que la persona que nos rodea, las personas que nos rodean, toman esta noticia o esta declaración. Algunas personas son muy respetuosas, ¿sí? Hay personas que valoran la fe de la gente, mantienen una postura muy amable y dejan así, está bien. En otros casos les genera curiosidad, ¿sí? Algunos ven, ¿y eso? ¿Cómo así? ¿Y desde cuándo? ¿Y eso qué? ¿Eso qué contiene? Natural, digamos que es razonable, pero también pasa con otras personas que su reacción es el desdén, ¿sí? Es casi que un desprecio. Es repelente, casi que de primera mano. Ahora, cuando se habla un poquito de esta postura o de esta reacción que pueden tener las personas, eh, algo que hay detrás de esas reacciones o de esa actitud que se toma hacia el que ha tomado la decisión de recibir a Cristo, de vivir para Dios, es que hay muchos juicios y muchos prejuicios. Mucha gente incluso ni siquiera son cosas que hayan vivido propiamente, observaciones o experiencias negativas o positivas también para emitir un juicio, sino que lo toman de otros. Si alguien dio una opinión negativa o una opinión positiva, sencillamente la replican y ya. Entonces, lo que sucede es que empiezan a llover piedras, ¿sí? Las personas que reniegan de las cosas de Dios, de la fe cristiana, no tienen ningún problema en empezar a señalar eh, el testimonio malo, un testimonio débil, confuso de las personas que a veces frecuentan las congregaciones. Entonces empiezan a decir, no, pero es que yo conozco una persona que dice ser cristiano y usted viera cómo se comporta. Y claramente hay hechos reprochables en el ambiente cristiano, en el ambiente de fe. Todas estas cosas son una realidad. Sin embargo, más allá de la decisión, ocurre algo más, porque digamos alguien puede decir, mira, me hice cristiano, o alguien podría decir, ve, vieras que empecé a ir a una iglesia y me gustó, o empecé en los caminos de Dios. Bueno, dígalo como lo diga, esa es una parte, la decisión. Pero lo más particular ocurre cuando la persona empieza a vivir los cambios. Cuando llegan los cambios, llegan más reacciones, ¿sí? Muchas reacciones. La mayoría de las veces son casi que murmuraciones. Hmm, mira con las que salió. ¿Y de cuándo acá? ¿Y ahora qué se cree? ¿Se cree mejor que nosotros? Bueno, hay una cantidad de reacciones. Es que les cuesta mucho trabajo a mucha gente que nos ve asimilar que aunque somos los mismos, ya no somos iguales. Algo sucedió en nuestro interior. ¿Por qué? Porque hay cambios, hay cosas que se hacen evidentes en nuestras vidas. Antes éramos fluctuantes, antes vacilábamos con algunas decisiones, ahora somos gente con mucha determinación, ¿sí? Nuestras actitudes cambian de una manera asombrosa. Entonces, ¿qué sucede? Claro, los rumores, ¿sí? Los comentarios, y me parece muy particular uno que es del que vamos a tratar el día de hoy, y es que afirman cosas como estas. A alguien le lavaron el cerebro. Vamos a tocar justamente sobre esta frase o este prejuicio, esta declaración en el mensaje de hoy. Por favor, los que toman nota, escriban en sus libretas el título del mensaje de hoy, que es Lavado de cerebro. La verdad detrás del prejuicio.
Vamos a mirar un texto en la palabra del Señor y está en Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27. Vamos a hacer juntos esta lectura en la versión Reina Valera 1960. Dice así la palabra del Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bueno, como es responsable en el momento de comentar un versículo, un pasaje bíblico, hablemos un poquito del contexto. Esta es una de las epístolas que más admiro del apóstol Pablo. Tiene un enfoque muy lindo y es la vida de los hijos de Dios. Si tú quieres saber cómo vive un hijo de Dios, lee la epístola a los Efesios. En este libro hay verdades muy contundentes. Entre ellas, por ejemplo, está claro que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. No tiene que ver el asunto de las obras, aunque estas obras se hacen evidentes en aquellos que son hijos de Él. Si somos hijos del Señor, esas obras saldrán a la luz. Es un texto desafiante, es un libro muy pertinente, siempre está vigente, y en este segmento en particular que leímos al comienzo, se aborda un poquito la temática de la vida matrimonial. Pero, sin lugar a dudas, hay un misterio sin igual, y vamos a meditar entonces en el texto. Quiero referir algo particular y es que este texto es muy bueno, es muy edificante si queremos hablar un poquito de la vida conyugal. Yo lo he usado mucho en consejerías, he escuchado a otros hombres y mujeres de Dios edificando, dando charlas, compartiendo un poquito sobre este pasaje. Pero si nota en el versículo 32, en Efesios 5:32 dice, grande es este misterio, es casi que la conclusión de este segmento. Dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El apóstol Pablo está tocando este tema, es muy útil para edificar una vida de pareja, una relación conyugal, pero el enfoque realmente tiene que ver con Cristo y la iglesia. ¿Qué muestra el pasaje que leímos? El texto dice claramente que Cristo amó a la iglesia y que por ese amor se entregó por ella. Y además de eso afirma que hay un propósito. ¿Sí? La amó, se entregó y el propósito es santificarla. ¿Sí? Es purificarla. ¿Cómo es posible eso? El texto también lo afirma y dice que eso es posible por el lavamiento del agua por la palabra. Se requiere realmente en este punto, y quiero ser muy enfático, ojalá que usted que está viendo este mensaje lo pueda pensar con claridad, se requiere honestidad. Es necesario ser transparentes para poder admitir que necesitamos ser lavados. ¿Sí? Tal vez algunos en este momento se estén resistiendo a esto que estoy proponiendo, pero de mi parte lo puedo decir abiertamente, yo necesito ser lavado. Yo necesito que Dios me lave. Y es que la palabra de Dios, y si usted tiene su cuaderno allí, su libreta, tal vez este pensamiento que viene del Señor le sirva. Es que la palabra de Dios nos santifica, nos purifica, nos lava. ¿Sí? No podemos disfrutar, o mejor, planteémoslo de esta manera, disfrutar de la intimidad con Dios solo es posible por el lavamiento que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. De otra manera no es posible, no lo podemos hacer. ¿Quieres disfrutar de una relación con Dios, disfrutar de esa comunión, de esa intimidad con el Señor? Es imposible hacerlo lejos de la palabra, lejos del lavamiento. Mire, aún si uno quisiera, por ejemplo, tratar este tema con una pareja, el acercamiento, la intimidad, el disfrute de la pareja, resulta casi que un poco incómodo o bastante incómodo si no hay limpieza en los cuerpos, ¿sí? Si no es un ambiente limpio, ¿cierto? Qué lindas las sábanas blancas realmente limpias, ¿sí?
Eso es importante. Y cuando queremos tener comunión con Dios no podemos poner este tema, digamos que en un margen. Se requiere el lavamiento que Dios nos ofrece a través de su palabra, porque la palabra nos santifica, nos purifica y nos lava. Hablemos un poquito del dicho, porque cuando iniciamos este mensaje comentamos una de las cosas que se dicen o a manera de reacción cuando una persona hace pública su decisión de servir al Señor. Cuando alguien dice yo me hice cristiano y voy a vivir para Dios, eh, muchas personas, y tal vez a usted se lo han dicho, a mí me lo dijeron, no puedo creer que a usted le hayan lavado el cerebro, otro que se dejó lavar el cerebro. Hablemos un poquito del dicho. Te lavaron el cerebro no es un halago, no es una afirmación positiva. Si alguien te dice te lavaron el cerebro, están insinuando algo que es, aparte que sospechoso, es una carga negativa, ¿sí? Es un prejuicio, es como que hay algo oscuro detrás, como un titiritero, como una manipulación, como una estrategia, realmente no es algo bueno, ¿sí? Se insinúa que de alguna forma hay algo o hay alguien detrás que con una intención ejerce poder, persuasión para someter el pensamiento de la gente. Este prejuicio no solamente tiene que ver con los ambientes religiosos, con los líderes, sino con Dios mismo. No es un pensamiento objetivo. La Biblia nos muestra que, y esto es algo real, cualquier persona, incluso la ciencia misma, reconoce que toda causa tiene un efecto. Todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Pero muchas personas no piensan en esto cuando afirman le lavaron el cerebro. Son personas que piensan como en algo, digamos, semejante al sometimiento, como si hubiera una fuerza que quiere manipular. Y es como si utilizaran un señuelo, como si hubiera o una recompensa o un castigo, porque esa sería una manera de manipular. Y de hecho sucede. Hay ambientes donde tristemente el proceso de la enseñanza o de la comunicación de la palabra se confunde al punto de generar la sensación de que puedes ser recompensado, sí, o puedes ser castigado, sí, y no tiene ese sentido la palabra. ¿Cómo funciona el asunto? Miremos lo que dice la palabra. Voy a referir en un pasaje anterior, en el capítulo 2 de Efesios. Vamos a leer el capítulo 2, versículos del 8 al 9. Dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Está bien? Así dice claramente. Entonces, la salvación no se gana. Hace poco leí, de hecho, me asombró en redes sociales, vi que alguien hacía esta afirmación. Lo que Dios hizo en la cruz, el milagro, digamos, la cruz del Calvario, representa el 60% de nuestra salvación. Y el otro 40% está en nuestras manos. La verdad es que me preocupó mucho. Porque siendo sincero, si el 40% de nuestra salvación depende de nosotros, personalmente yo lo digo, adiós salvación. No hay posibilidades, al menos conmigo no las hay. No sé si usted piensa lo mismo. Por eso la Biblia dice claramente que la salvación es un regalo de Dios. Nadie puede gloriarse de tener la salvación. La salvación no es una recompensa para justos, es un regalo para pecadores que con fe se arrepienten y lo reciben en sus vidas. Es un regalo al que se accede por medio de la fe. Se necesita creer, confiar en el Señor, que eso que dice la Biblia es verdad. Mira, piensa en este ejemplo. Hablemos un poquito de la ciudadanía. ¿Cuánta gente viaja a países extranjeros deseando recibir beneficios de digamos, de la experiencia de ser ciudadano de otro país? Hay países en los que definitivamente parece que se vive mejor, pero para poder acceder a esos beneficios tienes que hacerte ciudadano. De lo contrario no puedes. Y hay muchas estrategias y a veces uno ve, por ejemplo, en programas donde se casan, ¿sí? Hacen un show, ¿sí? Pintan como que de verdad se quieren y se meten a vivir, pero realmente detrás de eso hay un engaño, ¿sí? Sin embargo, cuando tienes la ciudadanía, cuando ya la ciudadanía se obtiene, todo cambia. Hay muchos beneficios. Para tener las bendiciones o los beneficios de determinado país se requiere la ciudadanía. Y es muy curioso porque algunos versículos más adelante
Versículos 12 y 13 de Efesios 2 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. A través de Jesucristo somos hechos hijos de Dios, ciudadanos del reino de los cielos, herederos de todas las promesas. Esa es la realidad. Entonces es un asunto objetivo. Lo único que podemos hacer por la fe es rendir nuestras vidas, es caer de rodillas ante el Señor. Si hay 1.000.000 de pasos entre nosotros y Dios, Él ya dio 999. Ese pedacito, ese tramo miniatura que queda, solamente es la distancia entre una persona que está de pie y decide rendirse al Señor. Quiero que pensemos un momento en esto. Y es una realidad, al menos yo la vivo todos los días. Solamente hasta que conocí el mensaje de Cristo, hasta que conocí el Evangelio, entendí cuán hondo, cuán perdido estaba yo. Antes no había entendido que había tocado fondo. Solo en Cristo puedes entender eso. Es la historia de aquel hijo que decide irse de su casa, tomando prácticamente de manera brusca la herencia de su padre, la junta toda, no hace más nada y se va. Los que conocen la historia, si deseas indagar sobre este pasaje, eso está en Lucas 15 del 11 al 24. Esa es la realidad. ¿Cuándo te das cuenta realmente de lo mal que estabas? Cuando te ves en Cristo, cuando puedes ver a Dios. Aquel joven dice: he pecado contra el cielo, he pecado contra mi padre. Y es muy lindo porque en la historia muestra cómo el padre limpia, ¿sí? El papá se encarga de lavar a ese hijo, de restaurarle plenamente su identidad. ¿Por qué se aborda el tema del cerebro? ¿Sí? Porque cuando una persona dice: uy, este se volvió cristiano, se atreven a utilizar esa expresión: le lavaron el cerebro. ¿Por qué? Porque a pesar del prejuicio, o detrás de ese prejuicio, hay una nublada percepción de la verdad. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en el cerebro, la mente, tiene un efecto en toda la vida de la persona. Lo que ocurre aquí, en tu manera de pensar, tiene un efecto en el resto de tu vida, ¿sí? Nuestra manera de pensar está expuesta a muchos estímulos. Vivimos en un mundo globalizado, pero relativo. Es como si todos quisieran hacer lo mismo, pero al mismo tiempo, si alguien decide hacer algo contrario, no hay problema y todo es válido. Todo es válido, todo es bienvenido. Ahora, claramente, si cambia tu mentalidad, cambia tu vida. Esa es una reacción que es, como les digo, es como particular, porque sin querer queriendo están reconociendo que algo realmente cambió. Para que una persona pueda tomar un cambio real, al menos que glorifique a Dios, tiene que haber una evidencia. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Cerebro sucio. La manera de pensar del hijo pródigo deja claramente que tenía una mente sucia. Ese muchacho nunca se imaginó que iba a llegar tan hondo en su manera de vivir. Jamás pensó llegar a donde llegó. Cuando uno entiende un poquito la mentalidad de la gente judía, llegar al punto de comer en medio de los cerdos, bueno, ni siquiera pudo comer, porque en realidad los cerdos comían mejor que él. Eso resultaba ser quizás el punto más degradante de la vida de una persona. ¿Por qué se llega a un punto así? Si analizamos la historia del hijo pródigo, este muchacho creyó que con su vida podía hacer lo que quisiera. ¿Sí? Emprendió su camino. ¿Sí? Cuando una persona decide hacer con su vida lo que quiere, por lo general tiene una conducta egoísta que tarde o temprano trae consecuencias negativas. La administración caprichosa de los bienes también tienen un efecto porque llevan a la gente a la ruina. Personas que no piensan bien antes de gastar, que no proyectan su vida. Es muy probable que ese muchacho pudiera haber tenido un buen futuro lejos de casa si hubiese hecho una administración diferente de los bienes que prácticamente le reclamó a su papá. Esto es muy importante
y dejo esta exhortación a cualquiera que está viendo este mensaje. Si a ti te gusta la vida loca, tienes que saber que la vida loca es costosa. Y además de costosa, es insaciable. Nunca se llena. Nunca te da plenitud porque siempre habrá una sensación de insatisfacción. Después de la fiesta queda un vacío y ese vacío se acrecenta y se hace más grande. Nada lo llena. ¿Conoces a alguien que necesita un lavado de cerebro? Tal vez mientras les hablaba de este tema, alguien dijo, uy, yo conozco una persona que necesita un lavado de cerebro. ¿Pensaste en alguien? Bueno, yo pensé en mí. ¿Por qué? Porque todos necesitamos un lavado de cerebro. Necesitamos constantemente estar lavando nuestra mente. ¿Por qué? Porque constantemente nos estamos contaminando. Cuánta basura televisiva en medios electrónicos, la música. Para poder disfrutar de una vida terrenal y podernos proyectar a la eternidad se necesita ese lavado de cerebro, ese lavado de nuestra mente. Romanos capítulo 12, versículo 2, creo que es uno de esos textos insignias para hablar de este tema. Dice el apóstol Pablo, Romanos 12, 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay personas que nunca van a disfrutar esto. No, nunca verán la vida que Dios ofrece como agradable y perfecta, como buena, como deseable. ¿Por qué? Porque no se han dispuesto a cambiar su mente. Y la única manera de cambiar nuestra mentalidad es a través de la palabra de Dios. ¿Cuál es el agua con la que Dios nos quiere lavar? Según el pasaje de Efesios, inicial, en Efesios 5, dice que nosotros somos purificados por el lavamiento a través de la palabra de Dios. La iglesia es la novia. Nosotros somos aquellos que un día nos uniremos eternamente con Cristo. No es un asunto superficial, como cambiar a una moral mejor. ¿Sí? Como decir, ay, se está superando, está mejorando, se está reinventando para bien. No, la purificación que el Señor está esperando es algo glorioso. ¿Sí? Dios quiere presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, no solamente una iglesia que se porta mejor, porque si fuera por eso hay gente que moralmente podría en cierta manera superarnos. Pero lo que Dios está planteando es algo que es poderoso de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque Dios tiene expectativas, que no haya mancha, que no haya arruga, que no haya cosa semejante. Dios quiere que seamos santos y sin mancha. Esa es una pretensión que solamente se puede tener, es un anhelo que solamente brota de un corazón que ha sido lavado, de una mente que ha sido lavada, de un cerebro que ha sido lavado. Estamos hablando de más, mucho más que un lavado de cerebro. ¿Sí? Sí nos lavaron el cerebro, el Señor nos lo lavó. Y nos lo ha lavado cada predicación y cada enseñanza, cada discipulado. Y sigue orando. ¿Cuál es el contraste? Porque hay un contraste. El anhelo que complace a Dios, que nos ama, nos cuida y nos sustenta, para nuestro entorno en el que vivimos muchas veces puede generar una reacción opuesta, de rechazo, de desdén, casi que de desaprobación. Y una de las afirmaciones que aflora es esta. Ah, lo perdimos, la perdimos. ¿Por qué? Porque ya no hace lo que antes hacía, no se comporta igual. Los que fuimos rescatados, amamos y dependemos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque anhelamos no solamente disfrutar de la presencia de Dios aquí, en la tierra, sino porque soñamos con ese encuentro eterno, con ese Dios amoroso, con ese Dios que mostró su entrega total hacia nosotros, por amor. Fuimos rescatados para la eternidad. El entorno tal vez no se sienta muy a gusto. La oscuridad no tiene las tinieblas no tienen comunión con la luz. Por eso la gente se incomoda. Cuando una persona vive en tinieblas, cuando alguien llega a hacer luz, le genera molestia, le incomoda, le perturba. Es importante que pensemos muy bien en esto. Qué triste es cuando uno se da cuenta de personas que viven en el tema de las adicciones. Qué difícil es, porque en el entorno donde ellos están, ellos parece que ya viven y conviven con la oscuridad y con sus vicios. Y la oportunidad de salir a la luz, en lugar de resultar algo bueno, resulta algo
malo o algo no deseable, casi que le huyen a la luz. Quiero concluir este mensaje con lo siguiente. El texto que leímos al comienzo nos deja claro que Dios nos ama como estamos, pero si resiste a dejarnos igual. Nos quiere santificar por completo. Así es. Y la iglesia, nosotros, los cristianos, si hay alguien que de pronto no comparte nuestra fe y por algún motivo llegó a este video, le quiero decir, es verdad, somos gente con muchísimos errores, con muchísimos pecados, con muchas faltas, con muchas inconsistencias. Pero Dios está haciendo algo. Tal vez los cambios no son tan importantes como muchos quisieran, pero en la medida que nos vamos disponiendo, podremos ver la obra de Dios completa en nuestras vidas. La palabra de Dios entonces es esa agua que nos lava el cerebro, que lava nuestro corazón. Por tanto, lava toda nuestra vida, porque de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro cerebro mana la vida. Quiero leer para concluir este texto de Tito capítulo 3, versículos 3 al 7, que dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. ¿Cuál es la meta o la tarea con este mensaje? Que dispongamos nuestro corazón, valoremos el amor, la entrega de nuestro Dios, de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Él nos quiere santificar, nos quiere preparar para la eternidad, para ese tiempo maravilloso con Él. Oremos para que Dios se glorifique y siga lavándonos, y siga limpiándonos, y siga purificándonos. Gracias, Dios, por ese lavado de cerebro. Hoy te bendecimos, Señor. Para muchas personas esto es un prejuicio, pero detrás de esto hay un milagro grandioso. Y es que nuestra vida puede cambiar a través de tu palabra. Somos limpiados, somos cambiados. No es algo instantáneo, es un proceso. A veces nosotros nos resistimos a ese proceso. Como un habitante de calle que puede un día llegar a un lugar y lo pueden bañar y le cambian la ropa, pero muy poco tiempo después vuelve a estar sucio, andrajoso. Es la realidad, es una realidad espiritual, en un ejemplo de nuestra cotidianidad. Pero hoy te decimos, Señor, lávanos, límpianos, purifícanos. Cuando alguien nos diga, te lavaron el cerebro, nosotros diremos amén. No imaginas cuánto mugre, cuánta suciedad, cuánta corrupción había en mi mente. Hoy doy gracias a Dios por haberme lavado el cerebro. Y quiero seguirme lavando todos los días, hasta el día que me encuentre con Él para toda la eternidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, les mando un abrazo grande a todos. Seguimos adelante en este proceso. Aprovechemos esta temporada donde estamos indagando más en la palabra del Señor, cada estudio bíblico. Aprovechémoslo al máximo, que esa palabra nos siga purificando a todos. Amén, hasta pronto.